Atención a la última hora porque la desesperación de Nicolás Maduro va en aumento. Este fin de semana os contábamos que habían cerrado su canal de YouTube. También había cerrado uno de los medios más críticos, EBTV Miami, y se filtró esa carta que dirigió a Donald Trump, una carta de súplica y prácticamente arrodillándose frente a lo que está por venir. Pues este fin de semana en Caracas, esto parece una historia sacada de una película de espionaje, de guerra, pero que ha ocurrido en tiempo real. Las calles de la capital de Venezuela convertidas en un verdadero campo de batalla urbano. Tanques rugiendo como bestias enfurecidas, soldados marchando con armas en manos y civiles, gente común y corriente, siendo entrenados para manejar fusiles y defender la patria contra un enemigo invisible. Invisible no es la libertad. Lo que pasa es que allí te lo retuercen de otra manera. No es un simulacro de Hollywood, es la realidad de Venezuela este septiembre de 2025 bajo el mandato de Nicolás Maduro. Y hay más, porque mientras él arma a su pueblo hasta los dientes, él prácticamente se está arrodillando ante el presidente de los Estados Unidos rogando por paz y diálogo. La hipocresía, la desesperación, bueno, vamos a contaros todo. Empezamos por este espectáculo, en el peor de los sentidos, militar. Este fin de semana, docenas de tanques militares rodeando las avenidas principales como si se prepararan para una invasión inminente. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegó una caravana masiva desde Fuerte Tiuna, el corazón militar de Venezuela, con 25 vehículos blindados, escoltados por cientos de motorizados e interrumpiendo las autopistas y llegando a barrios humildes como el Valle y Pétare. El asfalto temblando, el humo de los escapes nublando el cielo, la televisión estatal transmitiéndolo en vivo como si fuera un desfile de victoria. Padrino López dijo: "Esto es un hito en la revolución militar". Proclamó desde una plaza rodeado de soldados y milicianos. Y no solo en Caracas, esto se extendió a estados como Miranda, Barinas, Apure, Bolívar, Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Nueva Esparta y hasta el Amazonas, en fin. Maduro ordenó este despliegue días antes alegando una amenaza de Estados Unidos, y es que se está hablando de submarinos nucleares, buques de guerra y misiles en el Caribe. Washington insiste, esto es una operación contra el narco, pero para el régimen chavista es una excusa para un cambio de régimen, y ahí entra Diosdado Cabello, el número 2, invitando a todos, incluso a los opositores. Estados Unidos se quiere hacer con Venezuela, que se sumen todos los venezolanos, no importa el color político, lo importante es defender la patria. Y empieza a mostrar un folleto siniestro llamado Método Táctico Revolucionario, es decir, hombres y mujeres sosteniendo rifles en simulacros, tanques estacionados en barrios pobres, una nación entera pues prácticamente convertida en un ejército improvisado y con Cabello advirtiendo que el que se meta con Venezuela nos va a encontrar unidos. Es brutal. Mientras Maduro suplica, Cabello está acusando a Estados Unidos de fake news y de mentiras imperialistas. Dice: el Caribe entero tiembla porque después de Venezuela irán a por el resto. Lo llama ya prácticamente Operación Conquista, y echa la culpa a los dos senadores latinos más fuertes que tiene Donald Trump, Marco Rubio y María Elvira Salazar. Según reportes recientes, esta no es la primera vez que Venezuela flexiona sus músculos militares. Hace unos días, el 18 de septiembre, de hecho, lanzaron ejercicios de 3 días con jets rusos en exhibición. Putin está ahora mismo con Trump, por cierto, con el objetivo de mandarle un mensaje a Estados Unidos. Y hace apenas unas horas han organizado entrenamientos para civiles en respuesta a las amenazas de Trump, con miles de tropas en Caracas. Incluso hay vídeos de tanques BTR-80A rodando por las calles como parte de los cuarteles Van al Pueblo. En las redes la gente está compartiendo clips de esta caravana con tanques chocando postes de luz, con vehículos accidentados. Ahora mismo la imagen, más que de Venezuela, parece de Corea del Norte, tal y como lo vemos por aquí.
Y han tenido ejercicios anteriores también en lo que es un desastre total que muestra el auténtico caos en el que se suma este régimen. Se sumerge. Tanques chinos VN-16 en el Caribe, movilización de 25.000 tropas en 5 estados, y Maduro enviando millones a Barracas para prender todos los sistemas de armas. Hay otro giro dramático en todo esto de Maduro despertando al pueblo con el mensaje Yankees Go Home. Él envía una carta a Trump el día 6 de septiembre. Carta que se ha filtrado y que ahora él dice que esto se ha hecho también con intereses. Bueno, lo que dice en la carta es lo siguiente: presidente, derrotemos las falsedades que empañan nuestra relación histórica y pacífica. Invoca la visita de Richard Grenell a principios de año. Maduro niega vínculos con el narcotráfico, presenta mapas y datos científicos. Él quiere probar que Venezuela es libre de drogas ilícitas. Nada, entonces lo del cartel de los soles, nada, se equivoca el FBI, se equivoca la DEA, se equivocan todas las agencias internacionales. Es brutal. Y clama por conversaciones para superar el ruido mediático. ¿Y de dónde le sale esta humildad a Nicolás Maduro? Pues de la desesperación absoluta. Trump duplicó la recompensa a Nicolás Maduro a $50 millones. Está acusando al cartel de los soles, que por cierto también ha sido calificada como organización terrorista por Ecuador, noticia de hoy, y está enviando flotas a cazar narcos venezolanos, ataques a barcos que han dejado muertos y que Maduro pues está viendo su fin absolutamente cerca. La hipocresía es escandalosa. Maduro ha insultado a Trump por años, llamándolo vaquero, racista, miserable, expulsando diplomáticos en 2019, demandándolo en La Haya por crímenes contra la humanidad y jurando en ex que Venezuela nunca será colonia. En 2020 Trump lo tildó de tirano ilegítimo y Maduro respondió con veneno. Ahora con Trump de vuelta en la Casa Blanca, el dictador tiembla y ruega tregua. Incluso Delcy Rodríguez confirmó la carta diciendo que fue entregada a un intermediario suramericano. En X la gente reacciona llamándolo cobarde, publicando la carta completa, y Trump de momento está respondiendo con evasivas. El 22 de septiembre la ONU soltó un informe devastador, y es que Venezuela se encuentra bajo terrorismo de Estado. Más de 2.220 detenidos arbitrariamente tras las protestas de 2024, 200 más en 2025, 30 muertes, 30 desapariciones forzadas, torturas con descargas eléctricas en zonas sensibles, me voy a quedar por ahí, asfixia, aislamiento en celdas de 1 metro cuadrado, violencia, todo tipo de violencia contra mujeres, adolescentes, hombres, niños, comunidad LGBTI y en total impunidad. La misión internacional independiente confirma un sistema de represión donde todos los poderes conspiran para silenciar opositores y dicen que es un narcoestado en quiebra moral donde el miedo es la herramienta principal. Esto no es solo política, es una tragedia humana. EBTV ha cerrado, pero aquí vamos a seguir hablando de Venezuela. Así que os pido apoyo en este caso al canal para poder seguir haciendo vídeos. Maduro está armando a civiles mientras suplica clemencia. No sabemos un poco si esto va a durar mucho, si va a responder Trump, si va a explotar el Caribe. Pero lo que está claro es que yo creo que la carta ha sido más bien una maniobra para ganar tiempo. Venezuela clama libertad, sí, pero con líderes como Edmundo González o María Corina Machado. Esta es un poco la realidad y esto pues no deja de ser pan y circo, un poco para seguir engañando a la población. Para mí Caracas, estas imágenes que vemos por aquí, Venezuela se está convirtiendo en la Corea del Norte latinoamericana. Lo era ya, pero con este tipo de imágenes creo que lo podemos confirmar incluso mejor. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal Jack de Corazones. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo, lo tenéis abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.